Amigos de Tutoriales Gerberín, hoy les traigo la historia de una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, fama y el público rendido a sus pies, pero que detrás de esa sonrisa deslumbrante escondía secretos, decepciones y hasta complejos que pocos se imaginan. Hablamos de Odalis García, la cubana que hizo temblar a la televisión hispana, la misma que llenaba las pantallas con su presencia imponente, pero que al mismo tiempo se sentía atrapada en un mundo de presiones, escándalos y decisiones difíciles. ¿Por qué una mujer que podía tenerlo todo eligió caminar sola? ¿Por qué rechazó a famosos que hoy muchos considerarían irresistibles? ¿Y qué fue lo que la empujó a renunciar a una carrera que parecía imparable? Prepárense, porque lo que vamos a destapar hoy no es el típico cuento de glamour, es la otra cara de la moneda, la que pocos se atreven a contar. Uno de los episodios que más le afectó fue su romance con Adolfo Ángel, el Temerario. Lo que para ella debía ser un vínculo íntimo y especial, terminó convirtiéndose en portada de revistas y titulares de programas de espectáculos. El nivel de exposición mediática fue tan abrumador que Odalis sintió que su vida ya no le pertenecía. A todo esto se sumaron complicaciones personales, como los problemas de salud de su padre, que la llevaron a replantearse sus prioridades. Para ella, estar presente con su familia era mucho más importante que seguir bajo el ojo público. Así, tomó la difícil decisión de retirarse de la televisión, buscando paz y un equilibrio que sentía que había perdido. Desde niña, Odalis García tenía claro que lo suyo era el arte. En Cuba, comenzó como actriz infantil y uno de sus más grandes sueños era llegar a convertirse en actriz de telenovelas. Y vaya que lo logró, su participación en Morelia fue todo un éxito. En la pantalla se veía fresca, encantadora y distinta, y de inmediato se convirtió en la novedad de cada alfombra roja. Allí, con esa belleza deslumbrante, demasiado bella, dirían muchos, acaparaba miradas y provocaba suspiros por donde pasaba. Dicen que Odalis García, además de ser una de las mujeres más bellas que pisó la televisión hispana, tenía un detalle que la hacía aún más imponente, su estatura. Alta, estilizada y con una presencia que dominaba cualquier escenario, era imposible no voltear a verla. Pero esa misma altura que la convertía en diosa frente a las cámaras, según cuentan los que la conocieron de cerca, también le trajo más de un complejo en su vida personal. Porque sí, amigos, detrás de esa sonrisa perfecta había una mujer que se volvía muy selectiva a la hora de escoger pareja. La razón, la mayoría de los hombres se miraban bajitos a su lado. Y si algo no soportaba Odalis, era sentirse más grande que ellos, como si estuviera cuidando a un hermano menor en lugar de caminar del brazo de un galán. Por eso, rechazó a varios famosos que hoy sorprende nombrar. Cristian Castro, con todo y su voz romántica, no pasó la prueba de la estatura. Luis Miguel, el eterno sol de México, también quedó fuera, demasiado bajito junto a la figura de la cubana. Abe Quintanilla, hermano de Selena y productor estrella, tampoco logró conquistarla. Y así, varios más fueron descartados sin contemplaciones. En las alfombras rojas, el tema se volvía aún más evidente. Mientras otras famosas aprovechaban para posar del brazo de sus parejas, Odalis prefería desfilar sola. No quería que los fotógrafos captaran ese contraste incómodo donde ella parecía una reina de otro planeta y ellos, simples mortales a su lado. Así fue como su altura, la misma que la hacía deslumbrar y brillar como pocas, también se convirtió en un filtro implacable en su vida amorosa. Un detalle que pocos se atrevían a decir en voz alta, pero que explicaba por qué, aun siendo tan deseada, era tan difícil verla en pareja. Su atractivo llamaba la atención de hombres poderosos, pero ella siempre fue firme, no quería aceptar romances con ellos porque temía molestar a su padre, a quien respetaba profundamente. Esa mezcla de inocencia y carácter la hizo aún más admirada, porque mostraba que no todo en su carrera estaba a la venta. Pero no todo en su camino fue glamour. Odalis también tuvo que enfrentar situaciones injustas. Una de las más sonadas ocurrió cuando descubrió, para su horror, que su imagen estaba siendo utilizada sin permiso en un enorme cartel publicitario de un cabaret para caballeros en Los Ángeles. Ella misma lo vio un día, mientras conducía por la autopista, un anuncio gigante a la orilla de la carretera, donde promocionaban un club nocturno con chicas sin ropa, y la modelo del cartel era ella. El escándalo fue inmediato. La gente que circulaba por la carretera interestatal creía que Odalis trabajaba en ese lugar, lo cual le causó una vergüenza enorme y, sobre todo, un daño a su imagen. Furiosa, decidió demandar al club nocturno por $1 millón, dejando claro que nadie podía jugar con su reputación.
Todo esto ocurría mientras su carrera se diversificaba. Fue chica de calendario, generando millones de dólares con sus ventas, cantante con un disco producido por Ave Quintanilla, y presentadora estrella en programas como Lente Loco y La Hora Pico. Su belleza y carisma inocente conquistaban a millones, pero ella guardaba en silencio las verdaderas razones de su retiro: el acoso constante de los paparazzis, el desgaste mediático de su romance con Adolfo Ángel el Temerario y, por supuesto, la preocupación por la salud de su padre. Al final, Odalis eligió algo que pocos artistas se atreven: la tranquilidad por encima de la fama. Prefirió alejarse del ojo público, aunque eso significara apagar los reflectores que habían hecho de ella un fenómeno televisivo. Así, detrás de la estrella que brillaba en calendarios, telenovelas y escenarios, había una mujer real, con sueños cumplidos, pero también con batallas que supo enfrentar con dignidad. Odalis García siempre fue una presencia imponente en cualquier escenario. Con su estatura esbelta, su figura estilizada y esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar, tenía a todos rendidos a sus pies. Sus ojos café, grandes y expresivos, parecían guardar secretos y a la vez invitaban a perderse en ellos. Era la combinación perfecta: dulzura, inocencia y una belleza tan impactante que dejaba sin aliento a los hombres que se cruzaban en su camino. No eran pocos los famosos que intentaron conquistarla. Se dice que incluso Luis Miguel, el mismísimo Sol de México, intentó acercarse a ella. Pero en aquel entonces él estaba saliendo con Mirka y, para Odalis, ese detalle lo volvía un candidato nada atractivo. Además, la diferencia de estatura jugaba en su contra: mientras ella imponía con su figura alta y elegante, Luis Miguel se veía muy bajito a su lado. Para ella, simplemente no le lucía, y con la misma seguridad que la caracterizaba, lo ignoró sin titubear. Con quien sí se rumoró que tuvo un romance fue con Fernando Carrillo, uno de los galanes más guapos de las telenovelas en ese tiempo. Alto, atlético y con una presencia que hacía juego con la de Odalis, juntos parecían una pareja de portada de revista. Al menos él sí podía mirarla de frente, de igual a igual, lo que generó comentarios y rumores de que entre ambos existió más que amistad. Así era Odalis, una mujer cuya belleza imponía, cuya estatura destacaba y que tenía la fuerza suficiente para decirle no incluso a Luis Miguel, mientras disfrutaba de la compañía de quienes sí estaban a su altura, literal y figuradamente. Además de su innegable belleza y carisma, Odalis García siempre se distinguió por ser una mujer muy atlética. Su disciplina con el ejercicio y su figura perfectamente cuidada no solo eran admiradas en la televisión, sino que pronto le abrieron las puertas a un mundo diferente: el del fitness. Su imagen proyectaba salud, energía y sensualidad, y era imposible no notar la manera en que el público, especialmente las mujeres, la veía como un ejemplo a seguir. Gracias a esa dedicación, Odalis se convirtió en la imagen oficial del gimnasio más importante de los Estados Unidos, un logro que confirmaba que su atractivo iba mucho más allá de la televisión y los escenarios. Su rostro y su figura comenzaron a aparecer en campañas publicitarias, motivando a miles a ejercitarse y a asociar la vida fitness con belleza y estilo. Muchos caballeros de la época han confesado, sin pena, que prendían la televisión solo para ver Lente Loco, aunque en realidad ni sabían bien de qué trataba el programa. Lo único que les interesaba era verla a ella, Odalis García, con esa sonrisa mágica, sus ojos café que hipnotizaban y una presencia que llenaba la pantalla como pocas. Para la audiencia masculina, aquello se convirtió en un momento casi ritual, un instante mágico donde no importaba el sketch ni las bromas, lo único que contaba era verla aparecer. Tanto así, que más de un hombre admitía entre risas que en su propia casa la situación era complicada. Sus mujeres no les dejaban ver el programa porque quedaban embobados frente al televisor, como si estuvieran hipnotizados. Era uno de esos casos raros en los que la presentadora no necesitaba ni siquiera abrir la boca para tener a la audiencia completamente prendida. Su simple presencia frente a la cámara bastaba para dejar sin aliento a los televidentes. Odalis no solo era parte del show, era el show. La razón por la que miles de hogares se conectaban semana tras semana, demostrando que su magnetismo tenía más fuerza que cualquier guión o libreto. De todos los romances que se le atribuyeron a Odalis García, el que más dio de qué hablar en aquel entonces fue el que vivió con Adolfo Ángel, el Temerario. Todo empezó de una forma aparentemente inocente: él le dijo que sería modelo de su próximo video musical, pero la realidad es que esa fue la excusa perfecta para invitarla primero a un café y luego a su rancho en México.
A pesar de las apariencias, porque se veía como una mujer independiente y segura, Odalis era en realidad una chica de papi, una mujer que jamás anduvo haciendo lo que le daba la gana y que siempre se cuidó de no deshonrar a sus padres. Se daba su lugar y no permitía que nadie la tratara como un juego pasajero. Tanto así, que dejó claro al temerario que para ella el matrimonio era sagrado y que guardarse hasta llegar al altar era un valor inquebrantable. Se dice que esa respuesta no le cayó del todo bien a Adolfo Ángel. Él, acostumbrado a que muchas chicas estuvieran dispuestas a darle lo que Odalis le negaba, se decepcionó un poco porque quería ir directo al grano. Pero ella, firme y con la frente en alto, le dijo, si crees que valgo la pena, tendrás que demostrarlo. En esos años, el temerario se sentía el muy y, en lugar de esperar a Odalis, prefirió voltear hacia otras mujeres. Incluso se le relacionó después con Alejandra Rosaldo, mientras muchos de sus amigos le advertían que la belleza y la clase de Odalis bien valían la pena esperarlas. La prensa, siempre encima de ella, no tardó en inventar historias. Circularon rumores de un supuesto embarazo, algo que indignó profundamente a la cubana. Fiel a su carácter, respondió con ironía, ¿a qué hora el temerario me embarazó, si de abrazos y besitos no nacen muchachitos? Ese fue el estilo de Odalis, firme, clara y respetuosa consigo misma. Nunca se dejó arrastrar por la presión ni por la fama de quienes la rodeaban. Con ella era simple, o se casan o no hay nada. Y esa postura la convirtió en una de las pocas figuras del espectáculo que supo marcar límites en medio de un mundo donde muchos confundían amor con conveniencia. Con el paso del tiempo, Odalis García confesó que en la televisión muchas veces se sintió muy poco valorada y hasta irrespetada. Recordaba con desagrado su experiencia en Lente Loco, donde la producción no le permitía vestir pantalones ni vestidos largos. La orden era clara, siempre debía usar faldas cortas, demasiado cortas en ocasiones, al punto que no podía ni sentarse con comodidad. Lo que más la incomodaba era que su propio compañero de programa constantemente buscaba la manera de hacerla sentar, precisamente para que la audiencia tuviera su taco de ojo. Esa dinámica, lejos de divertirla, la hacía sentir utilizada y reducida a un simple atractivo visual, algo que con el tiempo empezó a pesarle demasiado. Para colmo, llegó un momento en que ni siquiera le daban líneas para hablar. Todo el guión y los chistes recaían en su compañero, mientras a ella solo le pedían que sonriera, riera de las bromas que le lanzaban y, además, se cuidara de no mostrar de más frente a las cámaras. Esa combinación de desigualdad y falta de respeto marcó un antes y un después en su relación con la televisión, porque entendió que su talento estaba siendo desperdiciado y que su imagen era explotada sin límites. Finalmente, en la vida de Odalis García apareció un hombre distinto, un verdadero caballero. Él no solo la trataba con respeto, sino que incluso le pedía que usara vestidos largos para salir a cenar, porque quería que se sintiera cómoda y elegante, no un objeto de exhibición. A diferencia de lo que había vivido en televisión, con él podía hablar libremente, expresarse y ser escuchada. Ese hombre, dueño de una empresa de envíos de dinero, conquistó por completo su corazón. Odalis se enamoró perdidamente, porque por primera vez sentía que tenía a su lado a alguien que la valoraba más allá de su físico. En medio de esa etapa, Odalis también explotó otro de sus talentos poco conocidos, su voz. Tenía un tono armonioso, cálido y muy entonado que la llevó a entrar en la radio como locutora. Por un tiempo llegó a ser locutora, presentadora de televisión y actriz al mismo tiempo, 3 trabajos que parecían un sueño cumplido. Pero la realidad era dura, a pesar de tanta dedicación, económicamente no le iba bien. Fue entonces cuando su pareja se puso al tiro con ella y, con la seguridad que la enamoraba, le dijo, si ya no quieres trabajar, no lo hagas. Aprovecha este tiempo para cuidar a tu padre. Esas palabras le cayeron como un regalo del cielo. Con el apoyo de su prometido, Odalis comprendió que al fin podía liberarse de la presión, dejar atrás esas faldas tan cortas que nunca quiso usar y empezar a ser ella misma, sin máscaras, sin imposiciones y con la tranquilidad de estar al lado de alguien que la respetaba de verdad. En medio de su éxito y de la constante atención mediática, la vida de Odalis García dio un giro inesperado cuando su padre enfermó. Para ella, su familia siempre fue lo primero, y en especial su padre, a quien consideraba una de las figuras más importantes de su vida. De pronto, los reflectores, los proyectos y las alfombras rojas quedaron en segundo plano. Odalis tomó la decisión de dedicarse por completo a cuidarlo.
Fue un acto de amor y de lealtad que reveló su verdadera esencia, más allá de la estrella de televisión, de la modelo de calendarios y de la presentadora admirada, había una hija entregada, dispuesta a dejarlo todo por acompañar a su padre en uno de los momentos más difíciles. Hoy en día, Odalis García vive una vida completamente distinta a la que la convirtió en una de las mujeres más admiradas de la televisión hispana. Aquella estrella que deslumbraba con su belleza y carisma ahora pasa prácticamente desapercibida, lejos de los reflectores y del constante acoso de las cámaras. Cuando se le ha preguntado si regresaría al mundo de la televisión, su respuesta es clara y firme: no. Explica que ya no está en edad de andar en minifalda, como cuando la obligaban a usar esas prendas diminutas en Lente Loco, y que no tiene interés en volver a exponerse de esa manera. Hoy, Odalis asegura estar feliz con su vida actual. Disfruta de la tranquilidad, del anonimato y de la libertad de ser simplemente ella misma, sin presiones ni imposiciones. Aunque muchos todavía la recuerdan con nostalgia como la belleza que conquistaba pantallas y corazones, para Odalis el verdadero triunfo fue encontrar paz y plenitud lejos de la fama. En aquellos años dorados de Univisión, dos bellezas latinas empezaban a brillar casi al mismo tiempo, Odalis García y Sofía Vergara. Mientras Sofía arrancaba su carrera como presentadora del programa Fuera de Serie, Odalis se convertía en la estrella indiscutible de Lente Loco. Ambas deslumbraban, pero el público ya tenía una favorita muy clara. En una encuesta que se realizó para elegir a la mujer más bella de Univisión, el resultado fue contundente: Odalis García arrasó con el primer lugar, quedando muy por encima de Sofía Vergara. A muchos no les sorprendió, pues Odalis era la consentida de la audiencia hispana, pero se dice que aquel resultado no le cayó nada bien a la modelo colombiana. Incluso, trascendió que Sofía llegó a expresar que no le gustaba pasar junto a Odalis porque se sentía opacada, como si su presencia desapareciera frente a la imponente belleza de la cubana. Y no solo Sofía lo sentía. El propio Carlitos Calderón ha comentado que estar al lado de Odalis en Lente Loco lo hacía sentirse chaparro y hasta intimidado. Es que Odalis no solo imponía con su estatura, sino también con su magnetismo, esa sonrisa amplia, sus ojos café y su figura atlética convertían cualquier aparición suya en un espectáculo. Así, mientras Sofía Vergara luchaba por hacerse un lugar en la cadena, Odalis ya había conquistado al público, llevándose el título de la más bella y marcando un antes y un después en la televisión hispana. Lo que casi nadie sabe es que Odalis García, en algún momento de su vida, soñó con abrirse camino en la música. Sí, la cubana que brillaba en la televisión quería que también la aplaudieran en los escenarios por su voz. Pero lo que parecía un sueño dorado se convirtió en una pesadilla con sabor amargo. Ella entró ilusionada, pensando que lo único que necesitaría sería disciplina y talento, pero, oh sorpresa. En ese mundo la música era lo de menos. Muy pronto empezó a recibir propuestas que nada tenían que ver con un micrófono ni con partituras. Programadores de radio la buscaban, le prometían sonar sus canciones hasta el cansancio, colocarla en los primeros lugares y coronarla como una superestrella. Pero claro, la letra chiquita del contrato no estaba escrita en papel, la querían como amante. Y no eran casos aislados. Con los productores pasaba lo mismo. Llegaban con sonrisas, palabras bonitas y promesas de discos, giras y contratos millonarios, siempre y cuando ella aceptara ser algo más que la artista. Imagínate, cada reunión que debía ser profesional terminaba en insinuaciones, miradas lascivas y ofertas disfrazadas de apoyo artístico. Como si eso no fuera suficiente, los medios también la empujaban a un juego que nunca quiso jugar. Le exigían mostrarse sensual frente a las cámaras, posar en ropa diminuta, vender su físico como si la música solo fuera un pretexto. Odalis quería que la vieran por su talento, por su voz, por su capacidad de crear, no por las curvas que tanto llamaban la atención. Pero la industria, cruel y despiadada, no estaba interesada en eso. Ella misma lo resumió con una frase que duele: nunca me quisieron por mi talento, siempre fue por mi físico. Esa confesión no solo destapa su decepción, sino que revela lo podrido que estaba, y sigue estando, el ambiente musical. Odalis prefirió apartarse antes de permitir que ese mundo la devorara. Cerró la puerta, aunque eso significara enterrar un sueño, porque entendió que ahí no había espacio para la dignidad ni para el respeto. Al final, su historia quedó como ejemplo de las trampas que esconde la fama, un recordatorio de que muchas veces, detrás de las luces y los aplausos, lo que hay son sombras, tentaciones y un precio demasiado alto que no todos están dispuestos a pagar. Y así, amigos, quedó claro que Odalis prefirió quedarse con su dignidad antes que vender su alma en un mundo lleno de tentaciones y trampas.
Lo que pudo ser una carrera musical brillante terminó siendo un recuerdo amargo, marcado por propuestas indecentes y decepciones que le abrieron los ojos. Porque si algo nos enseña su historia, es que no todo lo que brilla en el espectáculo es oro, muchas veces es puro espejismo. Y Odalis lo dijo fuerte y claro, nunca la quisieron por su talento, sino por su físico. Así que ya lo saben, en este medio no todo es glamour ni luces, también hay oscuridad. Y Odalis prefirió apagar ese escenario antes de dejar que la consumiera. Si les gustó este chisme con sabor a realidad, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita, porque aquí siempre les traemos las verdades que otros callan y los secretos que pocos se atreven a contar.